7 hábitos nocturnos que están arruinando tu vida. Errores que no sabes que cometes, pero que están matando tu bendición. Te voy a dar los 7 hábitos más importantes que tenés que evitar todas las noches antes de dormir. Y te digo, el último, sobre todo, es el más importante. Tenés que dejar de hacerlo urgente, ya. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, mi nombre es Serafín y espero que estén pasando un día espectacular, un día excelente. Hoy les traigo un nuevo video, en este caso les traigo hábitos nocturnos que hay que evitar porque están arruinando tu vida. Son hábitos nocturnos que hacemos la gran mayoría de las personas, pero que no sabías que están siendo nocivos para tu salud y que pueden matar completamente tus bendiciones. Si ya sos seguidor o seguidora del canal, seguramente te estés preguntando por el color de mi pelo y te digo sí. Es por el Mundial. Había hecho la promesa de que si Argentina llegaba a la final del Mundial, me teñía el pelo del color de Argentina. Por eso me vas a ver con este color. Si bien cuando salga este video ya va a haber terminado el Mundial, ya vamos a saber cómo le fue a Argentina, yo había prometido que si llegamos a la final, lo hacía. Por eso me vas a ver así. La verdad es que estamos muy contentos acá en el país, estamos con mucha ilusión de poder ganarle a Francia. Así que bueno, te digo, antes de empezar lo mejor sería que tomes nota de cada hábito que te voy a dar para que lo elimines por completo. Yo particularmente lo mejor que he hecho en cada video es tomar nota. Pues cuando voy tomando nota después me olvido la información pero la tengo escrita. Lo importante lo tengo escrito y voy y lo reviso. Por eso te digo, tomar nota es de las mejores cosas que podés hacer a la hora de ver un video de YouTube para sacarle el máximo provecho. Y te digo, lo ideal sería que los corrijas a partir de esta noche. Que no esperes, que lo hagas práctico, que a partir de esta noche cambies tu rutina nocturna. Y además vamos a hacer un reto, porque si este video llega a los 10.000 likes, te voy a contar paso a paso cómo es mi rutina de noche. Es decir, qué cosa hago cada noche, además de las cosas que evito, para tener un día espectacular al día siguiente. Porque la calidad de tu día depende exclusivamente de la calidad de tu noche. Que tengas un gran día depende exclusivamente de cómo te fuiste a dormir la noche anterior. Y la suma de grandes días hacen una gran vida. Por eso, si querés tener una gran vida, tenés que tener grandes días. Y para tener grandes días, tenés que empezarlo la noche anterior, evitando estos hábitos que son nocivos. Lo más inteligente que puede hacer una persona para cambiar su vida, para empezar el cambio, es controlar el adormecimiento. Porque los últimos pensamientos que vos tengas durante la noche determinan lo que te vas a quedar pensando todo el resto de las horas que duermas, y en base a eso es lo que te vas a levantar pensando, y en base a eso es lo que vas a atraer, porque es lo que vas a pensar todo el resto del día. Si vos durante la noche pensás en dinero, en riqueza y en abundancia, te vas a levantar pensando en eso, y toda tu mente va a estar enfocada en eso, va a estar buscando eso el resto del día. Y por el contrario es lo mismo, si vos de noche estás pensando en pobreza, en enfermedad, en desamor, en malas relaciones, eso mismo se va a quedar pensando tu mente y eso mismo es lo que vas a atraer. Por eso es fundamental cuidar tus pensamientos antes de dormir, antes de ir a la cama y en la cama. Porque eso también va a determinar cómo duermas, va a determinar tu energía y de tu energía se desprenden tus acciones y de tus acciones se desprenden tus resultados. Entonces todo lleva a cuidar el adormecimiento, a cuidar la noche. Recordá siempre que tu actividad durante el día es la que determina tu cansancio a la noche. Si vos estuviste todo el día ocupado haciendo cosas, a la noche vas a dormir excelente. Ahora, si estuviste todo el día en la cama, improductivo, en el sillón, mirando televisión, a la noche es lógico que te cueste dormir. Es como si fuera todo un bucle en el cual tus pensamientos antes de dormir definen tus acciones y tus acciones también definen que a la noche te dé sueño y puedas dormir bien. Es un bucle que arranca cada noche, con cada pensamiento antes de dormir. Por eso te digo, haz cosas durante el día y en la noche vas a dormir espectacular. Esto es muy importante, ponémelo en los comentarios, poneme, si hago cosas durante el día, a la noche duermo bien. Parece tan sencillo, pero hay muchísima gente que no se da cuenta, esto es crucial. Y el primer error que comete muchísima gente es no programar una hora fija para irte a dormir. Hay un montón de gente que no hace esto, que se va a dormir cada día a horarios distintos, y este es el primer paso para traer cosas negativas a tu vida. Esto no me lo estoy inventando y no tiene que ver con la hora en particular, sino con los biorritmos del cuerpo. Si conoces a alguna persona, por ejemplo, que trabaja en horarios cortados, a veces de noche, a veces de día, que no se va a dormir generalmente a la misma hora, podés ver cómo hay días que se va a sentir más apático, más abatido, más cansado que otros. Y esto es por los horarios del sueño.
Otro ejemplo muy pero muy común también es si has tenido la oportunidad de viajar a otro país, a un país con un uso horario totalmente distinto al tuyo. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy en Argentina y tenemos un uso horario totalmente distinto a Australia, Nueva Zelanda. Y si has ido ahí, a un lugar con el uso horario totalmente distinto, vas a notar cómo se afecta tu biorritmo, cómo se afecta tus posibilidades de dormir bien, cómo te va a costar al principio porque tu cuerpo ya está programado de una manera. Y mientras más lo programes, mejor. Mientras más te vayas a dormir a la misma hora, mejor para tu cuerpo y tu salud. La calidad de tu sueño va a determinar la calidad de toda tu vida. Por eso te digo, lo mejor y lo más inteligente que podés hacer es poner un dormidor, una alarma para irte a dormir. Así como cada mañana tenemos el despertador para no quedarnos dormidos, para levantarnos a una hora, a la noche hay que poner el dormidor. Yo lo que tengo es cada noche mi alarma para irme a dormir y también tengo una alarma una hora antes para dejar el celular, para dejar computadora y todas las luces azules, para cuidar todo eso. Entonces una hora antes me avisa dejar el celular y una hora después ya me avisa para irme a dormir. Deja un comentario, toma notas si conocías alguno de esto y vamos con el siguiente. El siguiente también es muy común y es no dormirse a las horas adecuadas. Independientemente de que duermas 6, 7, 8 horas, de que duermas lo mismo, no es igual dormirse a las 10 de la noche que a las 3 de la mañana, que a la 1 de la mañana. No es lo mismo, porque nuestro cuerpo funciona por el ritmo circadiano. Está programado para dormir durante la noche. Si te ha pasado alguna vez que has tenido una fiesta, que has tenido algún evento de noche y cuando has llegado al otro día te ha costado dormir, es por esto, es por este motivo que seguramente no sabías. Porque así es como funciona el cuerpo y además hay algo más que es todavía más importante, que es la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento es una hormona que se genera de manera pulsátil entre las 10 y las 12. Es el horario máximo de generación de esta hormona. Entonces, si vos no estás acostado o durmiendo entre ese horario, te perdiste la hora de generación máxima de esa hormona. Esta hormona, la hormona del crecimiento, es la encargada de reparar los tejidos y funciona de esta manera, con el ritmo de sol y luna. Por eso, lo mejor que puedes hacer es ir a dormir temprano. Yo te digo, la belleza se planifica. Si te vas a dormir temprano, vas a aprovechar la mayor hora de esta hormona y va a reparar todos tus tejidos. Te vas a ver 10, 20, 30 años más joven. No vas a necesitar operaciones, nada. Lo mejor que podés hacer es dormir temprano. Después de las 10 tenés que empezar a planificar tu sueño. Después de las 10 ya está comprobado, lo he comprobado en mi propia vida, que no hacemos nada productivo. Miramos televisión, miramos el celular, noticias, redes. No hay nada productivo después de las 10. Lo mejor que puedes hacer es empezar a dormir. Vas a tener más energía, más salud, más vitalidad. Tu vida va a cambiar. Dejámoslo en los comentarios, poneme si conocías este hábito, si lo haces y vamos con el siguiente. Y el siguiente hábito es no controlar tu estado emocional justo antes de dormir, que está muy atado, muy relacionado a lo que venimos hablando. El ejemplo más claro es ver películas de terror, de suspenso antes de dormir, que modifiquen tu estado emocional. Yo ya te conté en el video anterior lo que me pasó viendo esa película de suspenso en la cual estaban persiguiendo a una familia y me fui a dormir totalmente tenso. Y al otro día me levanté contracturado, con dolor de espalda y era porque me había ido a dormir así. Por eso de noche hay que cuidar lo que vemos, hay que cuidar el contenido que consumimos. El sistema nervioso antes de dormir tiene que estar relajado, no tiene que estar tenso. Por eso nunca, nunca, pero nunca antes de dormir haz cosas muy estresantes. Deja un comentario a ver si lo sabías, si lo estás haciendo y vamos con el siguiente. Y el siguiente es también de este estilo, es no comer ni tomar mucho agua antes de dormir. Esto está muy atado también a todas las corrientes nuevas que han surgido con el ayuno, la autofagia, a través del cual dice que mientras menos comas, mejor. Una vez lo leí en el libro de Tony Robbins que me dejó totalmente impactado. Él decía, ¿querés comer más? Come menos y vas a vivir muchísimos años más. Con la comida lo que hacemos es dificultar toda nuestra digestión, dificultar nuestro organismo. Nunca te podés ir a dormir pesado, necesitas ir a dormir ligero, ligero de equipaje para poder descansar, para que el cuerpo no esté procesando toda la comida, para que pueda enfocarse en el sueño, tener una noche relajada. Cuando atiborras a alguien de comida, lo terminás enfermando. Esto ya está comprobado, demostrado por la ciencia. Lo mejor que puedes hacer es comer 2 o 3 horas antes de ir a dormir. Ponémelo en los comentarios si conocías este y vamos con el siguiente. Y este a mí me encanta, lo hago todas las noches,
que es una ducha de agua calentita. Yo siempre digo en todos los videos, a la mañana apenas te levantás, la ducha de agua fría, para levantar el cuerpo, para activarlo. Y en la noche, antes de dormir, la ducha calentita, ducha caliente para relajar el cuerpo, relajar el sistema nervioso, empezar a conectar con ese sueño profundo que vas a tener. Con una buena ducha caliente de noche vas a limpiar tu aura, vas a limpiar tu frecuencia, tu vibración, vas a limpiar todo lo malo que te haya sucedido durante el día. Déjamelo en los comentarios si sos de darte duchas de aguas calientes y vamos con el siguiente. Y el sexto es no ver nada negativo antes de dormir. Ya dijimos que hay que controlar el estado emocional y también es crucial la información que entra. No ver noticias que te programen, porque en eso se va a quedar pensando la mente toda la noche, en lo que vos te enfoques antes de dormir. Una vez escuché una frase que me encantó. Decía, no importa lo que pasa en el mundo, importa lo que pasa en tu mundo. Porque en definitiva así es como vas a ver el mundo, como vos lo veas, según tus creencias. Como vos creas que es el mundo, así va a ser en lo que te enfoques. Si te enfocas en guerra, pobreza, destrucción, eso es lo que vas a tener. Eso es lo que vas a ir encontrando, porque eso es lo que te vas a enfocar. Pero también te puedes enfocar en la prosperidad, en la gente a la que le va bien. Por eso, no ver noticias antes de dormir es crucial. Por algo las noticias se dan a la mañana y a la noche, porque entienden este principio fundamental del funcionamiento de la mente. Déjamelo en los comentarios si lo haces a la noche y vamos con el último. Y te digo, este es fundamental, es muy importante. Si todavía no te has suscrito al canal, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un video nuevo, pues estoy subiendo un montón de información. Estoy subiendo 3 videos por semana para ayudarte con pequeños cambios, con pequeños pasitos a cambiar tu vida y tener un gran cambio. Y el último, fundamental, yo lo hago todas las noches, planificar el día siguiente. Así, lo primero que ves cuando te levantes es tu planificación. Ya estás tranquilo, ya sabes lo que vas a hacer al día siguiente. Si no lo escribiste, tu mente va a estar pensando, bueno, mañana cuando me levante tengo que llamar a tal persona, tengo que revisar ese correo, tengo que escribirle a mi jefe, tengo que hacer esto. En cambio, si lo escribiste, tu mente ya está tranquila, sabe que lo tiene en un papel, sabe que apenas se levante va ahí y lo revisa. Te sirve para tener claridad y lo mejor es que además sabes lo que querés y lo puedes visualizar, porque otra de las mejores cosas que puedes hacer antes de dormir es visualizar. Visualizar lo que querés lograr como si ya estuviera hecho. Es lo mejor que puedo hacer con la ley de atracción. Lo que yo hago, si bien no suelo manejar agenda con horarios específicos, es tener una lista de objetivos. Me planeo mis objetivos del día siguiente, las tareas que voy a hacer y al día siguiente las arranco. Siempre arranco con las más difíciles, porque es cuando tengo claridad, cuando tengo foco y después voy pasando las más fáciles. Y el último tip, antes de terminar, es que a la noche, cuando veas tu lista de ese día, lo vayas tildando. Vas tildando todos los objetivos que cumpliste y eso genera dopamina. Hoy en día muchísima gente genera dopamina con redes sociales, con TikTok, con Instagram, con Reels. Pero los exitosos de verdad, generan dopamina tildando los objetivos cumplidos. Si te gustó el video, no olvides de suscribirte, activar la campanita y ver este video que te voy a dejar en pantalla para seguir aprendiendo técnicas y hábitos de la ley de atracción y empezar a cambiar tu vida ahora, ya.